Muy bien, entonces estamos en la cuarta semana y vamos a ver fórmula empírica y la fórmula molecular. Para hablar un poco de las diferencias entre las fórmulas, es importante identificar en qué consiste cada una de ellas. La fórmula mínima, dígame. Muy bien, entonces ahí tenemos la fórmula mínima y la fórmula molecular. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de la fórmula mínima, es la reducción de la fórmula molecular en su mínima expresión. ¿Qué significa? Que es la fórmula empírica. Es una fórmula que no nos habla de la cantidad correcta de átomos que tiene un compuesto. Cuando yo hablo de la fórmula molecular, es la fórmula real que me explica o que me define la cantidad total y correcta de la cantidad de elementos que forman una determinado o un determinado compuesto o molécula. La fórmula molecular, jovencitos, también se le llama fórmula real. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sí, la fórmula mínima es la misma que la fórmula empírica. Muy bien. Vamos a pasar entonces a algo que nosotros ya hemos estado viendo, que es la composición centesimal o la composición porcentual, que nos habla de los porcentajes. Un porcentaje de un determinado elemento va a ser igual a la masa del elemento entre la masa total por 100, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el ácido sulfúrico. Nos dicen que encontremos la cantidad de hidrógeno, por ejemplo, que hay en ese compuesto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que la cantidad que nos dan en gramos, como ya les dije, nosotros lo vamos a iniciar colocando la masa del elemento entre la cantidad de masa total del compuesto y lo multiplicamos por 100. Siguiendo esta fórmula nos da aquí 2.04 gramos de hidrógeno. Con el siguiente, me dicen que hay 4 átomos de oxígeno por 16 nos da 64, ¿verdad? Esto es un repaso, 64. Entonces, al momento de sacar el porcentaje, voy a decir 64, que es la cantidad de masa de oxígeno, entre el peso total del compuesto, que es 98 gramos, ¿verdad? Porque ya lo sacamos aquí, 98 gramos. Por lo tanto, 64 entre 98 por 100 me va a dar 65. Y luego vamos con el azufre. Del azufre hay un átomo. Y un átomo tiene 32 gramos, ¿verdad? En su peso atómico. Entonces, 32, que es la cantidad de azufre que hay, entre 98%, que me da 32.7 gramos de azufre. La composición porcentual tiene mucho que ver con la fórmula empírica, porque si ustedes se recuerdan, nosotros cuando nos dan un determinado ejercicio nos pueden dar como gramos o nos pueden dar como porcentaje. Si nos dan como gramos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver si se recuerdan. Si nos dan los porcentajes, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar el ejercicio? ¿Cómo voy a tomar esos gramos? O ese porcentaje, mejor dicho. Como moles, ¿no? Vamos a ver. Como gramos, ¿verdad? Ese porcentaje yo lo voy a tomar como en gramos porque me lo pueden dar como gramos o me lo pueden dar como porcentaje. Si me lo dan como porcentaje, yo voy a calcular esos gramos, esos porcentajes como que fueran gramos. Permítanme, jovencitos, que hay alguien aquí que quiere entrar. Me dicen porfa si se ve. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí estamos. Cuando nos den entonces porcentaje, yo tomo eso como gramos y lo primero que vamos a hacer es calcular la cantidad de mol. ¿Qué hay en un mol? En un mol, por ejemplo, de potasio, que es el elemento que estamos utilizando, nos dice, calcula la fórmula empírica de un compuesto que contiene 6.64 gramos de potasio, 8.84 gramos de cromo y 9.52 gramos de oxígeno. Entonces vamos a comenzar, el primer paso es sacando la cantidad de moles de cada elemento.
¿Cómo saco la cantidad de moles de un elemento? ¿A qué lo igualo? ¿A qué es igual un mol de un elemento? A la masa, ¿verdad? A la masa del elemento. Entonces, hacemos una conversión y colocamos los gramos que me dan y igualo por factor de equivalencia que un mol de potasio va a ser igual a la masa atómica del potasio. Ubiquen en su tabla periódica la masa del potasio que les tiene que dar 39.1 gramos. Muy bien, entonces divido 6.64 entre 39.1, ¿qué me da? 0.17 o 0.170. Ahora vamos con los gramos de cromo. 8.84 gramos de cromo. Convertimos a moles, ese es el primer paso. En un mol de cromo hay 52.0 gramos de cromo. Dividimos esto y me da 0.70. Ahora vamos con el último, que sería el oxígeno. Solamente me dicen que hay 9.52 gramos de oxígeno. 9.52 gramos de oxígeno convertimos a mol sabiendo que en un mol de un determinado elemento es igual a la masa atómica. 9.52 entre 16, que nos da igual a 0.595 moles de oxígeno. Y listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver si alguien se acuerda. Cuando yo quiera encontrar la fórmula mínima de los porcentajes, los igualo a gramos. Cuando ya tengo los moles, voy a ubicar el menor, como decía su compañera, el menor de la cantidad de moles y voy a comenzar a dividir cada uno de los elementos que tenga. Entonces aquí, ¿cuál sería el menor? ¿Qué menor escogeríamos aquí? 0.270 del potasio o los 0.17 del cromo o el 0.595 del oxígeno. ¿Cuál escogerían ustedes? Escogemos cualquiera de los dos, ¿verdad? Escogeríamos el 0.170 y entonces vamos a comenzar. Dividimos cada uno de esos moles por el menor. Y si yo divido 0.170 mol de potasio entre 0.170 mol de potasio, ¿cuánto me va a dar? 1, ¿verdad? ¿Sí? Si divido 0.170 mol de cromo entre 0.170 mol de potasio, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1 mol. Ahora si yo divido 0.595 mol de oxígeno entre 0.170, ¿cuánto me va a dar? 3.5. Esos serían moles de quién? Del oxígeno, ¿verdad? Porque estoy dividiendo el espacio en donde tengo, miren, los moles de oxígeno. Eso es bien importante. Aquí son moles de potasio, un mol de potasio. Aquí, moles de cromo. Un mol de cromo nos va a dar al final. Ahora, aquí tenemos que verificar y recordarles algo. Cuando yo tenga un número que sea un número decimal que termine en 5, significa que yo no voy a poder redondear ese número. No voy a poder decir, 3.5 lo voy a redondear y me va a quedar en 4. No. Para este tipo de ejercicios, cuando yo tengo un decimal que tenga mitad, lo voy a multiplicar por 2 para volverlo un número entero. ¿Sí? Repito, cuando yo tenga un número en la cantidad de moles que sea un decimal que termine con 5 o que sea mitad, no lo voy a redondear. Mayor que 5 sí lo puedo redondear, pero si es 2.5, 3.5, 4.5, lo voy a volver un número entero, multiplicándolo por 2. Pero no solamente me afecta, ese 2 no solamente me afecta al oxígeno,
sino que lo tengo que hacer por cada uno de los elementos que intervienen en el compuesto para lo de las proporciones, ¿verdad? Para que todo quede igual. Entonces, el, lo que era el potasio lo multiplico por 2, el cromo lo voy a multiplicar por 2 y el 3.5 lo voy a multiplicar por 2. Entonces aquí me va a quedar de potasio. Recuerden que estos números indican el subíndice que va a acompañar al elemento, ¿verdad? Entonces ahora ya en la parte final, ¿cuánto habría de potasio? 2. De cromo, ¿cuánto habría? De oxígeno ahora, ¿cuánto habría? 7, ¿verdad? Porque sería 3.5 por 2, que sería 7. Esto con respecto a la fórmula empírica. Todavía estamos en la fórmula empírica. Les voy a dar un momento para que puedan escribir, porque todavía nos falta el tema central. Estamos repasando. Muy bien, vamos con la fórmula molecular. A la fórmula molecular se le llama fórmula real. La fórmula empírica es una versión simplificada. La fórmula molecular me establece toda la cantidad de átomos de diferentes elementos que forman un compuesto. Tenemos aquí, por ejemplo, la fórmula molecular del benceno. El benceno en su fórmula más simplificada nosotros lo vamos a encontrar ustedes el otro año que lleven orgánica como CH, pero la fórmula molecular del benceno es un tipo de compuesto aromático que está formado no solo por un átomo de carbono, sino que su verdadera composición tiene 6 átomos de carbono y cada uno de esos átomos acompañado por un átomo de hidrógeno, y entonces hablamos de la composición total o real de un compuesto, que sería la fórmula molecular. Ahora, ¿cómo encontramos la fórmula molecular? La fórmula molecular necesitamos la fórmula empírica, porque la fórmula empírica nosotros tomamos lo que es su masa, que la escribimos en gramos sobre mol, y luego nosotros necesitamos encontrar este símbolo que tenemos aquí que se llama N, o lo localizamos como N. N es el subíndice que va a acompañar la fórmula empírica una vez encontrada, y este número es el que me va a ayudar para poder encontrar la fórmula total del compuesto. ¿Cómo calculamos N? Bueno, lo que es N lo calculamos escriban ahí el peso fórmula o el peso molecular del compuesto entre el peso de la fórmula empírica. Peso formular entre el peso de la fórmula empírica. Este peso siempre nos lo va a dar el ejercicio que queramos hacer. Tenemos aquí el ejemplo. La fórmula empírica de la glucosa está formada por un átomo de carbono, 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su masa molar es 180 gramos. Si ustedes se fijan, nos dan la composición la composición total, masa molar. Pero esa masa molar nosotros solamente la podemos saber si tenemos la fórmula la fórmula verdadera o la fórmula molecular del compuesto. Generalmente este número nos lo da el ejercicio. Entonces me dicen, y su masa molar, o sea, el peso fórmula es de 180 gramos sobre mol. Escribir la fórmula molecular. Sencillito, ¿verdad? A partir de nuestra fórmula empírica, yo voy a sacar el peso de la fórmula empírica o la masa de la fórmula empírica, y nos vamos a basar a lo que es la masa para encontrar el peso. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la fórmula empírica?
¿Cuánto tiene? Tiene 1, ¿verdad? 1. ¿Y cuál es el peso atómico del carbono? 12. Ahora vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Del oxígeno, ¿cuántos tengo? 1. ¿Y cuánto vale el peso atómico del oxígeno? 16. Entonces voy a sumar 12 más 2 más 16, que serían 30. 30 gramos sobre mol. Miren, lo coloco. Como a mí el ejercicio me da el peso fórmula, que también ustedes lo pueden encontrar como masa molar, repito, esa masa molar ya viene de la fórmula molecular. El ejercicio se lo va a dar. Entonces, 180 entre 30 me va a dar 6. Recuerden que n es el subíndice que va a multiplicar toda la fórmula empírica. Y entonces yo tengo mi fórmula empírica y este n lo voy a ubicar como un subíndice que va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Carbono, había 1, pero como encontramos el subíndice que es 6, entonces multiplico 1 por 6, que me va a dar carbono 6. De hidrógeno, 2 por 6, 12. De oxígeno había 1, pero como encontramos N que es 6, sería 1 por 6, 6. Entonces, ¿cuál es la fórmula real de la glucosa? Es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Y aquí entonces nosotros estamos hablando de la fórmula verdadera o la fórmula molecular. Esta fórmula que tenemos aquí, la fórmula empírica, es una fórmula condensada, ¿verdad? Resumida, simplificada, que no nos dice la cantidad de átomos presentes en una determinada molécula.